Y entonces, Yaga dijo, Satoru, puedes caminar, puedes hablar, y eso significa que estás bien. Te necesito de vuelta en la escuela ayer. ¿Te lo puedes creer? ¿Es un hombre realmente despiadado y yo? Mientras seguía quejándose, la mano de Gojo se adelantó para agarrar uno de los bonitos cupcakes que lo tentaban de su caja de cartón sobre la mesa de la cocina. A la suave luz de la mañana que se filtraba por las cortinas blancas, brillaban de un rosa pálido como la piel de Utaime. «Basta», le apartó la mano de un manotazo. Él se recostó en la silla, agarrándose la mano dolorida. «Pero tengo hambre, Utaime», se quejó Gojo. «No, no puedes tener hambre», lo regañó, cerrando la caja con decisión y apartándola de su alcance. «Acabas de desayunar un montón». «¿Qué? Tengo mucha hambre». En muchos sentidos, la verdad, sus ojos se clavaron en su cuerpo. Llevaba ropa informal, pantalones verde oscuro y una camiseta azul marino que le quedaba un poco grande y dejaba al descubierto parte de su hombro derecho. Estaba preciosa con el pelo recogido en una coleta, con una de sus cintas flotando sobre su cabeza. Le gustaba todo. Pero claro, podría llevar un saco y a él le encantaría. O, no llevar nada. Eso le gustaba por encima de todo. Satoru le frunció el ceño, interpretando correctamente su mirada. Ahora no. Ya casi estamos listos para irnos. Ahora no. Gojo hizo un puchero. La había oído decir eso mucho últimamente, ¿verdad? Sabía que no era la persona más consciente del mundo, pero sí se daba cuenta de que esos frecuentes desaires empezaban a dolerle. Se recostó en la silla de madera y la observó con tristeza mientras untaba mantequilla, mayonesa y jamón en una tostada. Ahora no. ¿Y luego cuándo? No se cansaba de ella. Se había esforzado por superar la extraña distancia que lo separaba. Nada funcionaba. Tras salir del hospital hace 5 días, fue directo al apartamento de Utaime. Ese pequeño teletransporte lo dejó tan agotado que se desplomó en el sofá y no se movió en 2 horas, con el brazo sobre los ojos para aislarse del mundo exterior. Ella no le había hecho preguntas y él se había quedado a pasar la noche. Habían dormido abrazados, la primera vez en mucho tiempo que no lo acosaban pesadillas sangrientas. Utaime se había ido a trabajar a la mañana siguiente y él finalmente se había levantado de la cama, pasando de su habitación a la cocina, donde se sentó durante horas, mirando por la ventana las hojas que brotaban, los pájaros en busca de huevos y las nubes que se movían perezosamente. Después de tomarse un café con bastante azúcar, se sintió un poco más enérgico. ¿Pero qué hacer consigo mismo? No había PlayStation en el apartamento de Utaime, ni siquiera tenía televisión. Nada de mangas. ¿Libros? Sí, un montón de cosas serias sobre cultura e historia, y algunas novelas sobre no brujos con vidas destrozadas. Había poesía que intentó leer, varias veces, de hecho. Pero, no era lo suyo. Recordó haber olvidado darle el libro de origami y se obsesionó con recordar dónde podría haberlo dejado. Estuvo a punto de salir de su apartamento para ir a verla, pero al final no lo hizo porque si Yaga lo veía, tendría que dar muchas explicaciones. A las 6, Utaime seguía sin volver. Empezó a obsesionarse con escribirle o llamarla, pero por alguna extraña razón, se resistía a recordarle que la esperaba en su apartamento. Claro, era culpa del viejo Gakuganji que no pudiera volver antes. Utaime, exhausto y cabreado, le frunció el ceño a Gojo cuando éste le abrió la puerta de golpe para darle la bienvenida, pero el ramen que había pedido en una de las mejores tiendas de fideos de Kioto le había devuelto el ánimo, aunque habían perdido bastante su encanto tras recalentarlos en el microondas. Gojo limpió a fondo todo su apartamento al día siguiente, después de que ella se fuera a trabajar, con guantes de goma rosas varias tallas más pequeños que él. Lavó la ropa en su pequeña lavadora, sentado desnudo en el baño, observando cómo sus coloridas pantuflas daban vueltas junto con sus calzoncillos. Probó un poco de su brillo de labios frente al espejo y se decantó por el de un suave tono rosa. Cocinó con los ingredientes que ella tenía en la nevera y la vio comer esa noche, con el corazón en un puño cuando ella dijo que le gustaba. Al día siguiente, le pidió prestada una vieja laptop y se puso al día con sus finanzas gracias a una serie de tutoriales en línea. Su banquero en Zúrich se había vuelto mucho menos amable al mostrar desinterés en continuar con las actividades de alcoba del año anterior.
Despertó su desconfianza y decidió involucrarse en la administración de la fortuna de la familia Gojo. Era una tarea ardua, pero ahora tenía tiempo. Por fin. No le molestaba que Utaime no hablara ni una sola vez de lo que le había sucedido, todo lo contrario. No había nada que discutir. Se sentía aliviado de que lo hubieran derribado de su pedestal. Incluso los más fuertes acababan fracasando, y ya era hora de que la sociedad de Yujutsu adaptara sus expectativas sobre él. A decir verdad, en el tranquilo mundo del pequeño apartamento de Utaime, pronto se sintió mejor que en mucho tiempo. Sus ojos estaban bien, la realidad se distinguía con claridad, y cuanto más tiempo pasaba sin usar sus poderes, más sereno se sentía. El futuro de repente le ofrecía infinitas posibilidades. Solo había una cosa que lo inquietaba constantemente durante las largas horas de espera a que Utaime regresara del trabajo. ¿Por qué nunca había respondido a su pregunta? ¿Se había olvidado de ella como él le había dicho? ¿Pensaba una vez más que no iba en serio? ¿O no quería estar juntos el resto de sus vidas? Francamente, cuanto más se prolongaba su silencio, más inquietante era la sensación de que tal vez su necesidad por ella no correspondía a la suya. No tenía idea de cómo lidiar con eso. Sea como fuere, su sugerencia de ir de picnic este domingo le había encantado. Nunca había ido de picnic en su vida. Ella no quería creerlo, pero había crecido en circunstancias normales. La gente normal iba de picnic con sus familias. La gente como él, no. Deja de moverte, lo regañó Utaime, envolviendo sus sándwiches en papel aluminio y colocándolos cuidadosamente en cajas bento. Estaba preparando comida para un ejército, pero él se lo comería todo aunque eso significara reventar. Puedes poner las bebidas en la hielera si te aburres, señaló la colorida caja cerca del refrigerador. Él lo hizo con entusiasmo, pero no se aburría. Le gustaba verla hacer cosas en el apartamento. Aunque ordenó las diferentes bebidas por categorías, terminó en minutos y regresó a su silla en la mesa de ella después de darle un beso rápido en la piel expuesta del cuello. Bien, casi listo, murmuró Utaime, alineando los diferentes artículos en la encimera de la cocina antes de guardarlos. Su teléfono sonó y se iluminó. Inmediatamente se giró y lo quitó de la mesa. Demasiado tarde. Los ojos de Gojo fueron más rápidos. ¿Está todavía allí? Nanami. No estaba del todo preparado para la ira penetrante que lo invadió. Se sentía excesiva y fuera de lugar en ese pequeño santuario de paz y calma. Y lo hacía sentir estúpido. Insensato por haber creído que tal santuario podría existir para él. Sí, se sonrojó y guardó el teléfono en el bolsillo trasero. Nos escribimos. ¿Tú y Nanami hablan de mí? No estaba seguro de qué significaba. Solo sabía que no quería hacerlo. Y, al parecer, ella sabía que no estaba bien porque le ardía la cara. Satoru. ¿Por qué? Bueno, la gente está preocupada por ti. ¿Preocupado? Rió con amargura. ¿Así que me preguntas si sigo aquí porque está preocupado? Sí, sus ojos brillaron de ira. Todos están preocupados. Claro que sí. ¿Y qué les dices? Que pronto volverás al trabajo, dijo Utaime levantando la barbilla. Y que dejes de preocuparte porque estás bien. Ya veo. Gojo se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Odiaba sus sillas, pensó, eran demasiado pequeñas para él y le dolían la espalda y el trasero. No puedes quedarte aquí, continuó Utaime con vehemencia. Pero ya lo sabes. Estás completamente recuperado. Ya no puedes escabullirte de tus obligaciones. Otros tienen que trabajar horas extra para cubrirte. ¿Horas extra? Volvió a reír, pero no porque le hiciera gracia. Ah, ya entiendo. Nanami se queja contigo de tener que trabajar más de lo habitual y tú le prestas atención, esperando con impaciencia a que por fin me vaya. No seas inmadura, dijo Utaime frunciendo el ceño. Eso no es para nada lo que está pasando. Solo estamos. Como sea, la interrumpió Gojo, se levantó y señaló la comida, ahora odiándolo todo. Recogamos y vámonos. Es mi primer picnic después de todo. Y quizás el último. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Gojo estaba dolido, por lo tanto, muy enojado. Por mucho que quisiera ponerle los ojos en blanco por ser tan infantil con un mensaje de texto, Utaime se sintió mal.
Mal por haberle bajado el ánimo, mal por ver que la alegría casi infantil fuera reemplazada por algo cauteloso y reservado. Y sobre todo mal por lo que estaba a punto de hacer. Pero sí, Nanami y ella se enviaban mensajes de texto con frecuencia estos días. También ella, Nanami y Soko. Naturalmente, de lo único que habían hablado la última semana era de Gojo Satoru. Gojo Satoru y el antídoto que Soko había desarrollado. Gojo Satoru recuperándose rápidamente una vez que recuperó sus poderes. La familia Gojo y su búsqueda del enemigo en su propia casa. La viuda y cómo protegerla de la ira familiar. Gojo Satoru desapareciendo y reapareciendo en el apartamento de Utaime. Estaba segura de que tanto Nanami como Soko lo mantendrían en secreto de los altos mandos que lo buscaban frenéticamente, pero tenía que hablar con alguien sobre él, estaba realmente preocupada. Y por mucho que disfrutara tenerlo cerca, sobre todo por el sexo, sabía que esta intimidad en su casa no podía durar. Porque él no podía quedarse. Y, seamos sinceros, no se quedaría tan pronto como se pusiera en orden. Gojo Satoru era Gojo Satoru. Nada había cambiado. Sentía su energía maldita a kilómetros de distancia al llegar a casa del trabajo. La envolvía por completo al entrar en su apartamento. La absorbía por la noche, cuando se acurrucaba junto a ella sin dejar espacio entre ellos. Era el hechicero de Yujutsu más poderoso que el mundo había visto jamás. Sin él, el mundo tarde o temprano se hundiría en el caos más oscuro. Solo que había presenciado que sus poderes podían ser arrebatados, lo que la obligó a hacer todo lo posible para evitar que volviera a suceder. Cualquiera que sea el sacrificio. El día, aunque relativamente joven, era cálido y soleado. El aire era suave y perfumado. La temporada de los ciruelos estaba llegando a su fin y la de los cerezos estaba a punto de comenzar, un final y un nuevo comienzo a la vez. Le dieron ganas de llorar. Bueno, en realidad, vamos a tú, empezó tras armarse de valor. Tenía su discurso planeado, había pensado en todas sus posibles reacciones y tenía todas las explicaciones necesarias preparadas. Me da igual, la interrumpió Gojo con rudeza, caminando tan rápido con sus largas piernas que tuvo que correr para alcanzarlo. Llevaba la hielera, balanceándola como si no pesara nada, impidiéndole acercarse. Satoru, yo. La irritación, mezclada con la ansiedad, le aceleró el corazón. Que él ni siquiera la escuchara no era algo que hubiera previsto. Gojo lo entendería al instante, se dijo. Solo estaba descansando un poco antes de volver a ser el baluarte contra las fuerzas que buscaban destruir a la humanidad. Dije que me da igual. Puedes escribirle a quien quieras a mis espaldas. Sé que siempre hablan de mí, estoy acostumbrada. Me equivoqué al pensar que es diferente entre tú y yo. Oye, le agarró el brazo con fuerza. Para. ¿Parar qué? La miró desde su imponente altura. Se había puesto las gafas de sol, pues seguro que se encontrarían con un montón de gente que no era hechicera en un día de primavera tan bonito. Ella no podía verle los ojos, y eso lo hacía sentir distante y frío, que acostumbrada estaba a verlos. Apagándome, dijo Utaime. Apagándome. No soy tu enemigo. Él giró la cabeza, mirando hacia la calle, lejos de ella. Su silencio la irritó. En serio, no tenía derecho a estar tan enojado. ¿Era un delito escribirle a un amigo en común? ¿Solo qué? Utaime se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Porque incluso sin el inoportuno mensaje, era improbable que las cosas entre ellos siguieran igual después de hoy. Tomaron el autobús un rato, él miró por la ventana, con el rostro indescifrable. Ella tenía muchas ganas de tomarle la mano, pero se acobardó, porque sabía que no soportaría un rechazo. ¿Vamos a donde creo que vamos?, preguntó Gojo una vez que se bajaron en la última parada y el sendero que subía a la montaña apareció ante ellos. Lo siento, Satoru, dijo Utaime con suavidad, llevando la mano hasta su rostro y girándola para que la mirara. Él no se inmutó. Era algo, ¿verdad? Ella seguía sin poder verle los ojos. ¿Qué día es hoy? No se molestó en mirar su teléfono. Probablemente no lo necesitaba. Es 26 de marzo, respondió Utaime. Lo siento mucho. No es que quiera esto. Pero es necesario. Satoru, ¿me perdonas? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La nueva parte del santuario familiar de Gojo había resultado tan horrible como la había imaginado,
una farsa del buen gusto, una llaga para la vista. Era la prisión perfecta para un espíritu vil y peligroso. Aunque ese espíritu fuera el padre fundador de toda su estirpe, la fuente de todos sus poderes, también era un patriarca abusivo que representaba todo lo que Gojo despreciaba. Y ahora estaban aquí, el 26 de marzo, para cumplir sus órdenes. Sintiendo otra oleada de ira, Gojo pateó una piedra considerable, viéndola volar por los aires y golpear el santuario exterior recién erigido con un golpe sordo. ¿Cómo había logrado olvidar esta fecha? ¿Acaso no se había jurado que encontraría la manera de salir del lío en el que se había metido Utaime? Sí, solo que, no lo había hecho. Pero quizá no debería preguntárselo. En las últimas 4 semanas, casi 2 de las cuales había pasado en el hospital o recuperándose, había sido enviado a 6 misiones, 4 de ellas en el extranjero. Puede que sus superiores no se dieran cuenta, pero él también sufría de jet lag. ¿Qué te ha pedido que hagas?, preguntó. Conocía a Utaime lo suficiente como para ver que estaba asustada, aunque se esforzaba por mostrarse valiente y tranquila. Tenía el flequillo mojado de sudor, la había hecho correr montaña arriba tras él. Menudo. Pero no pudo evitarlo, como tampoco pudo evitar fijarse en los diminutos rizos que se habían formado alrededor de sus orejas. Rizos que ansiaba alcanzar. Le dolía el corazón al mirarla, era tan increíblemente hermosa y la anhelaba tanto que era un dolor que le llenaba el pecho, ahora más que nunca. Durante el viaje en autobús, se dio cuenta de que, en el último tiempo que habían estado juntos, ella nunca le había permitido acercarse. ¿Era por eso que su deseo por ella solo crecía cada día? Lo soportaba en la cama porque él lograba complacerla, pero había escondido la llave de su corazón en un lugar al que él jamás podría acceder. Las cosas realmente eran terribles cuando se ponía tan sentimental. Él quiere salir, respondió simplemente Utaime. Bueno, no puede salir, replicó Gojo con brusquedad. Y lo sabes. Es un espíritu muy poderoso. Las pocas veces que logró escapar. Gojo se detuvo bruscamente al ver su expresión. ¿Se lo prometiste? Solo un día al año, dijo Utaime, bajando la vista, mirando sus botas polvorientas. En su cumpleaños. Ja, exclamó Gojo. ¿A cambio de qué? Pero no necesitó escuchar su respuesta para comprender la estabilización de sus poderes tras el envenenamiento. El aumento de sus poderes en la última semana. Creía que era porque por fin había podido descansar. ¡Qué estúpido! ¿Cuáles son los términos de tu acuerdo con él? Gojo puso la nevera a la sombra de las escaleras que subían a la terraza. Asegúrate de no omitir ningún detalle. Satoru. Su labio inferior tembló. ¿Iba a llorar? Esperaba que no. Cualquier ternura por su parte solo prolongaría lo inevitable. Se había disculpado al menos 10 veces desde que bajaron del autobús. Probablemente lo sentía sinceramente. A pesar de haberlo manipulado durante los últimos días, Utaime era una persona amable y seguramente le había causado mucha angustia este plan. Pensó que eventualmente la perdonaría por su traición. Sin embargo, lo que más le dolía no era que lo hubiera hecho a sus espaldas, sino que no lo hubiera tomado lo suficientemente en serio. Podrías haberme preguntado, Utaime, ¿qué tan irrazonable crees que soy? Él puede pasar un día fuera del santuario, dentro de tu cuerpo, su voz también temblaba. A cambio de concederte la bendición ancestral. Gojo se rió. ¿Una posesión voluntaria? Oh, eso sería divertido. Sé que eres lo suficientemente fuerte para contenerlo y someterlo. Utaime alzó la vista hacia él. No era una pregunta, y aún así, vio que estaba profundamente asustada. Sí, era bueno tener miedo. En teoría, aún podía irse y todos los planes de ella y Nanami serían en vano. Podía insistir en ser el niño mimado que el mundo creía que era. Podía condenarse a sí mismo y a los demás a su antojo. Y sí, por un momento, consideró seriamente hacerlo solo para fastidiarlos a todos. La preocupación en los ojos de Utaime aumentó. Si lo desafías, morirás. ¿Un día al año fuera de prisión vale tanto para él? Gojo subió las escaleras rápidamente y abrió la puerta para entrar al sombrío santuario. El edificio olía a nuevo, a una mezcla de pintura y pegamento, con pequeños montoncitos de serrín acumulándose en los rincones. Alguien había quemado varillas de incienso en las grietas de una silla solitaria.
Recogió las monedas de ofrenda que estaban allí y las guardó en los bolsillos de sus pantalones negros. Michizane Sugawara bien podría gastárselas él mismo, en una piruleta. Satoru, espera. Utaime apenas estaba entrando al santuario, con la mochila con sus provisiones tirada. No quería esperar. Esperar solo significaba que tendría tiempo de comprender la magnitud de su ira. Ansiaba aplastar las esperanzas de su antepasado de manipularlo, que era sin duda lo que el viejo cabrón planeaba hacer. Como había manipulado a Utaime. Gojo empujó la puerta del onden. Al entrar, perdió todos sus poderes. Por última vez. Para siempre. Después de esto, sería verdaderamente inmortal. Aquí estoy, venerado ancestro, bramó Gojo. Feliz cumpleaños, viejo. ¿Quieres un cuerpo joven y robusto para divertirte? Soy todo tuyo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La nueva parte del santuario familiar de Gojo había resultado tan horrible como la había imaginado, una farsa del buen gusto, una llaga para la vista. Era la prisión perfecta para un espíritu vil y peligroso. Aunque ese espíritu fuera el padre fundador de toda su estirpe, la fuente de todos sus poderes, también era un patriarca abusivo que representaba todo lo que Gojo despreciaba. Y ahora estaban aquí, el 26 de marzo, para cumplir sus órdenes. Sintiendo otra oleada de ira, Gojo pateó una piedra considerable, viéndola volar por los aires y golpear el santuario exterior recién erigido con un golpe sordo. ¿Cómo había logrado olvidar esta fecha? ¿Acaso no se había jurado que encontraría la manera de salir del lío en el que se había metido Utaime? Sí, solo que, no lo había hecho. Pero quizá no debería preguntárselo. En las últimas 4 semanas, casi 2 de las cuales había pasado en el hospital o recuperándose, había sido enviado a 6 misiones, 4 de ellas en el extranjero. Puede que sus superiores no se dieran cuenta, pero él también sufría de jet lag. ¿Qué te ha pedido que hagas?, preguntó. Conocía a Utaime lo suficiente como para ver que estaba asustada, aunque se esforzaba por mostrarse valiente y tranquila. Tenía el flequillo mojado de sudor, la había hecho correr montaña arriba tras él. Menudo. Pero no pudo evitarlo, como tampoco pudo evitar fijarse en los diminutos rizos que se habían formado alrededor de sus orejas. Rizos que ansiaba alcanzar. Le dolía el corazón al mirarla, era tan increíblemente hermosa y la anhelaba tanto que era un dolor que le llenaba el pecho, ahora más que nunca. Durante el viaje en autobús, se dio cuenta de que, en el último tiempo que habían estado juntos, ella nunca le había permitido acercarse. ¿Era por eso que su deseo por ella solo crecía cada día? Lo soportaba en la cama porque él lograba complacerla, pero había escondido la llave de su corazón en un lugar al que él jamás podría acceder. Las cosas realmente eran terribles cuando se ponía tan sentimental. Él quiere salir, respondió simplemente Utaime. Bueno, no puede salir, replicó Gojo con brusquedad. Y lo sabes. Es un espíritu muy poderoso. Las pocas veces que logró escapar. Gojo se detuvo bruscamente al ver su expresión. ¿Se lo prometiste? Solo un día al año, dijo Utaime, bajando la vista, mirando sus botas polvorientas. En su cumpleaños. Ja, exclamó Gojo. ¿A cambio de qué? Pero no necesitó escuchar su respuesta para comprender la estabilización de sus poderes tras el envenenamiento. El aumento de sus poderes en la última semana. Creía que era porque por fin había podido descansar. ¡Qué estúpido! ¿Cuáles son los términos de tu acuerdo con él? Gojo puso la nevera a la sombra de las escaleras que subían a la terraza. Asegúrate de no omitir ningún detalle. Satoru. Su labio inferior tembló. ¿Iba a llorar? Esperaba que no. Cualquier ternura por su parte solo prolongaría lo inevitable. Se había disculpado al menos 10 veces desde que bajaron del autobús. Probablemente lo sentía sinceramente. A pesar de haberlo manipulado durante los últimos días, Utaime era una persona amable y seguramente le había causado mucha angustia este plan. Pensó que eventualmente la perdonaría por su traición. Sin embargo, lo que más le dolía no era que lo hubiera hecho a sus espaldas, sino que no lo hubiera tomado lo suficientemente en serio. Podrías haberme preguntado, Utaime, ¿qué tan irrazonable crees que soy? Él puede pasar un día fuera del santuario, dentro de tu cuerpo, su voz también temblaba. A cambio de concederte la bendición ancestral. Gojo se rió.
¿Una posesión voluntaria? Oh, eso sería divertido. Sé que eres lo suficientemente fuerte para contenerlo y someterlo. Utaime alzó la vista hacia él. No era una pregunta, y aún así, vio que estaba profundamente asustada. Sí, era bueno tener miedo. En teoría, aún podía irse y todos los planes de ella y Nanami serían en vano. Podía insistir en ser el niño mimado que el mundo creía que era. Podía condenarse a sí mismo y a los demás a su antojo. Y sí, por un momento, consideró seriamente hacerlo solo para fastidiarlos a todos. La preocupación en los ojos de Utaime aumentó. Si lo desafías, morirás. ¿Un día al año fuera de prisión vale tanto para él? Gojo subió las escaleras rápidamente y abrió la puerta para entrar al sombrío santuario. El edificio olía a nuevo, a una mezcla de pintura y pegamento, con pequeños montoncitos de serrín acumulándose en los rincones. Alguien había quemado varillas de incienso en las grietas de una silla solitaria. Recogió las monedas de ofrenda que estaban allí y las guardó en los bolsillos de sus pantalones negros. Michizane Sugawara bien podría gastárselas él mismo, en una piruleta. Satoru, espera. Utaime apenas estaba entrando al santuario, con la mochila con sus provisiones tirada. No, no quería esperar. Esperar solo significaba que tendría tiempo de comprender la magnitud de su ira. Ansiaba aplastar las esperanzas de su antepasado de manipularlo, que era sin duda lo que el viejo cabrón planeaba hacer. Como había manipulado a Utaime. Gojo empujó la puerta de London. Al entrar, perdió todos sus poderes. Por última vez. Para siempre. Después de esto, sería verdaderamente inmortal. Aquí estoy, venerado ancestro, bramó Gojo. Feliz cumpleaños, viejo. ¿Quieres un cuerpo joven y robusto para divertirte? Soy todo tuyo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Mierda, susurró Utaime, mirándolo a los ojos fríos y despiadados. Le quedaba una defensa. Pero en cuanto abrió la boca para usar sus poderes, él se movió tan rápido que solo vio una imagen borrosa. No te atrevas a usar tus poderes conmigo, mentirosa. Su mano se cerró alrededor de su garganta y presionó lo suficientemente fuerte como para cortarle el suministro de aire. Nunca te mentí, Satoru. Suplicó Utaime, con lágrimas en los ojos que le impedían ver su rostro. Lo hago por ti. Por el mundo. No haces más que mentir, replicó Gojo, no Gojo, con saña, como si la hubiera oído. ¿Pensaste en engañarme otra vez? Pensaste que me volvería tonto y débil de deseo y no me daría cuenta. Pero cometiste un error, mujer. No eres tan especial, hay millones de otras mujeres ahí fuera. Renuncio al compromiso que nos une. Acabo de recibir una oferta mucho mejor. La soltó. Utaime se deslizó hasta el suelo, jadeando en busca de aire. ¿Dónde están la viuda y el sustituto? A Utaime le tomó un momento entender la pregunta. Satoru, por favor, gorgoteó. Por favor, no hagas esto. ¿Fue a ver a los NINS como amenazó? Una mirada astuta se dibujó en su rostro al observar su reacción. ¿No está allí, eh? Pero quiero visitarlos de todos modos, tengo un pequeño problema con ellos. Y luego, iré a ver a Nanami Kento. Todos se creen muy listos, pero, ¿saben qué? Yo soy más listo. Al momento siguiente, ya se había ido. Mierda, sollozó Utaime, buscando a tientas el teléfono con la mano temblorosa y marcando el número de Soko. Lo perdí, repetía una y otra vez cuando su amiga contestó la llamada. Podía oír la voz de Nanami de fondo, lanzándole una serie de preguntas preocupadas a Soko. ¿Qué pasó? Respira, Utaime. Respira. ¿Estás bien? Se fue, gritó Utaima. Me equivoqué por completo. No sé qué prometió Satoru, ni siquiera se resistió. Y ahora va tras Chía. Se dio cuenta de que Nanami está involucrada, está en peligro. Y pensé que significaba todo para ti. Pensé que tú y yo juntos, Satoru, podríamos ganarle. ¡Mierda!, exclamó Soko. Nanami, tenemos que irnos. Chía tiene que desaparecer ya. Utaime, no hagas ninguna tontería, ¿vale? Vete a casa a descansar. Lo tenemos controlado. Tengo que hablar con los NINS. Utaime intentó levantarse. Pensarán que el loco que viene a por ellos es Gojo,
y esto provocará una nueva guerra entre las familias. Lo perdí. Contacta con su familia, le dijo Soko. Ellos pueden evitarlo. Utaime asintió. Sí. Sí, iré a buscar a la tía Narumi. Afuera, todas las delicias que había empacado para el picnic estaban esparcidas por el suelo, pisoteadas. No podía apartar la vista de los pastelitos destrozados y aplastados mientras marcaba el número de la tía Narumi. ¿Señora Gojo? La voz de Utaime se quebró. Ha pasado algo muy grave. Sí, es su sobrino. Por favor, necesito su ayuda. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El 26 de marzo de 2017 no era un día que pudiera olvidar pronto, pensó Gojo Satoru satisfecho, viendo a las personas debajo de él correr como pollos sin cabeza después de haberlo descubierto posado en su techo. Fue el día en que aceptó plenamente quién era. Era el más fuerte porque era Gojo Satoru, y era Gojo Satoru porque era el más fuerte. Los poderes de su antepasado nunca lo abandonarían. Estaba completo. Matar a todos allí sería tan fácil como respirar. Odiaba a esta gente, los había odiado durante siglos. Su instinto asesino irradiaba de él como un humo denso. Un rayo púrpura crepitaba alrededor de su cuerpo. Naobito apareció, gritando desesperadamente y señalando a un lado y a otro para que sus guardias se posicionaran. Naoya entró en el patio y lo miró fijamente, con una mirada calculadora en su rostro cruel. Sabía que era fuerte, pero no lo suficiente. Gojo ladeó la cabeza mientras consideraba explotarle la cabeza, pero alguien más apareció en su campo de visión y lo hizo dudar. Muchacho, dijo su tía en voz baja. Él la oía de todas formas y ella sabía que sí. Vete. Vete a casa. Pero no fue ella quien captó su mirada. Fue la mujer que estaba detrás de ella. Ella lo miró, con una mano temblorosa cubriéndole la boca. La suave brisa jugueteaba con su larga cabellera negra e hizo temblar de miedo el lazo rojo que llevaba en la cabeza. Cuánto la amaba. Cuánto le había hecho daño. Pero eso no importaría mañana. Los poderes infinitos eran eternos. Los NNES comenzaron a gritarle a su pariente, que permanecía en silencio en el patio de sus enemigos, pequeño pero digno. Mientras discutían sobre cómo detener al loco en el tejado, Utaime no apartó su mirada agonizante de él. Vio sus labios moverse. Sus poderes acariciaron sus defensas. Pero se negó a escuchar, no permitiría que una mujer limitara su fuerza. Nunca más. Ya no estoy enojado, le dijo, y el viento se llevó sus palabras. Quizás lo oyó, quizás no, tampoco importaba. De hecho, si algo siento, es que estoy agradecido. Se podría decir que gracias a ella había abrazado plenamente el poder de su familia. O se podría decir que había sido inevitable y predestinado, lo que significaba que ella no importaba. Gojo Satoru levantó la cara y miró al sol sin pestañear. De repente, ya no tenía ganas de matar a todos los NN. La mujer que lo había envenenado a él y a su hijo de ojos azules ya no representaban una amenaza. Bien. Juntó los dedos y se adentró en la expansión de su nuevo dominio. La información ilimitada le hacía verlo y sentirlo todo, y ver y sentir nada al mismo tiempo. En el vacío ilimitado, podría haber llorado amargamente por lo que esperaba tener y por lo que había perdido, pero en el vacío ilimitado, nada importaba. Nada en absoluto.